Cuando hemos hablado de proceso de envejecimiento, siempre hablamos el hecho de que envejecemos por capas. Lo entendimos hace 6, 10 años más o menos, que el proceso de envejecimiento sea por capas. Hace 15 o 20 años, cuando el paciente venía a consultarnos, regularmente venía a rellenarse 2 arrugas, ¿sí? Se rellenaba el surco nasogeniano o buscaba trabajar el entrecejo, que en el entrecejo pues, se volvió territorio de la toxina, y en el nasogeniano de ácidos hialurónicos. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que rellenar el surco nasogeniano no es la solución, que mucho del proceso de envejecimiento que se da es secundario a los cambios que se dan en diferentes planos, cambios que se dan en el hueso, cambios que se dan en la grasa, compensaciones musculares, disminución de la producción proteica a nivel de la dermis, y eso se manifiesta en el envejecimiento como tal. Cuando tú entiendes la fisiopatología del envejecimiento, te das cuenta que para corregir o disminuir el efecto del envejecimiento en el paciente, pues no basta con una toxina botulínica. A veces los pacientes te dicen que cuántos años les vas a quitar con el Botox. Nada, con el Botox si acaso vas a ver que no se vea preocupado, que no se vea estresado. Incluso si queremos nosotros trabajar de manera global, la primera consulta es súper importante. Al paciente le tienes que explicar cómo se da su proceso de envejecimiento. El paciente debe de entender cómo se da el proceso de envejecimiento y cuáles son las herramientas disponibles y en el orden en el que las podemos trabajar. Una de las capas o de los últimos procesos, de las últimas capas que deberíamos de trabajar son sin duda skin quality. Entendemos por estructura a los cambios óseos, entendemos por shaping a los cambios grasos y tenemos un tercer punto que es el skin quality. Hoy en día tenemos herramientas para casi todas las presentaciones, ¿no? Para todas las capas. Nosotros vamos a entender cómo se va dando el proceso de envejecimiento y cómo está sucediendo este proceso de envejecimiento que nos da la sintomatología o la signología clínica del envejecimiento como tal. Cuando el paciente nos dice que no le gusta cómo está colgado aquí, que no le gusta esta línea, que no le gusta cómo se ven marcadas estas zonas. Entonces, esa es la sintomatología del paciente, pero nosotros tenemos que entender que hay un descolgamiento de los hay una atrofia de los fat pads y un descolgamiento de los ligamentos que están insertados en la piel y que retraen la piel, y que eso es lo que genera básicamente las arrugas como tal. Que nosotros cuando trabajamos con las herramientas que tenemos, sabemos que tenemos bioestimuladores, que tenemos ácidos hialurónicos, que tenemos peelings, que tenemos tecnologías para trabajar diferentes perspectivas. Sin embargo, lo último que deberíamos de trabajar hoy en día es el skin quality, o podríamos trabajarlo en el proceso. El proceso de rejuvenecimiento facial mínimamente invasivo regularmente se tiene que programar en 3 a 4 visitas. Inyectarle a un paciente en una misma sesión su toxina y 4, 6, 8 rellenos realmente es algo bastante trágico para los pacientes. Es demasiado edema, es demasiado trauma, incluso el cerebro no se adapta al cambio inmediatamente, se la pasa molesto viéndose asimetrías, inflamados, irá a quedar bien, etc. Entonces, eso no va bien. Regularmente, cuando nosotros hacemos la primera valoración, explicamos al paciente qué es lo que necesita, cómo se va a planear, y podemos empezar con un skincare y podemos empezar incluso con su toxina botulínica y probablemente un rellenito. En un mes, mes y medio nos vemos para otro, y en un mes, mes y medio valoramos unas 2 o 3 jeringas de relleno. En ese periodo, en esos 3 meses, nosotros vamos a trabajar skin quality también. Skin quality, estamos hablando mucho de el skincare de los pacientes, ¿sí? Mándenles a todos sus pacientes una vitamina C en las noches y van a ver cómo a los 2 o 3 meses la piel se les va a ver increíble, así de fácil. Lo que nosotros hacemos es voluminizar, poner rellenos, poner toxina, pero nada va a lucir bien si la cáscara, si la piel no está presentable. Regularmente las terapéuticas que nosotros estamos utilizando, son el skincare, que es el que te da el paciente en casa, y también las microagujas, que es donde nosotros vamos a entrar. La sola terapia como microagujas es funcional. La sola terapia en la cual provocas ruptura de la piel y estimulas al fibroblasto mecánicamente ya es funcional para tener un resultado. Si además tú la complementas con factores de crecimiento, con exosomas, con células mesenquimales, el resultado va a ser mucho mayor. Originalmente este tipo de charla yo la iba enfocada directamente hacia estética, pero mucho de lo que estamos haciendo hoy en día ya no va enfocado hacia estética, sino a correctiva. Cuando hablamos de correctiva, estamos hablando de pacientes que han tenido la mala fortuna de tener una complicación, un efecto adverso, y una doble mala fortuna de haber tenido una respuesta tardía. Y en las respuestas tardías, de pronto, o vas a interconsultar a alguien, o te puede pasar a ti, espero que no te pase nunca a ti, aprende mucho manejo de efectos adversos. Si te llega a pasar, tendrás que hacer la recuperación del tejido. Y orgullosamente hoy les vamos a presentar un caso al final de un paciente que llegó a inyectarse, pasó 3 días con la isquemia,
llegó a necrosis de viernes a lunes, yo lo veo el martes con la necrosis establecida y en martes iniciamos el tratamiento muy tardío, 72, 90 horas, y a los 5 o 7 días a un cierre completo de la isquemia y de la necrosis, ¿sí? Una compensación de la isquemia y un cierre de la necrosis a piel, ¿sí? Entonces, no solamente tenemos que aprender a manejar el aspecto estético, sino también el manejo de las cicatrices y la disminución de la apariencia de las cicatrices. Entonces, diferentes situaciones. En el proceso de envejecimiento sabemos que hay reabsorción y remodelación ósea, pérdida y redistribución de la grasa, hipertonía muscular compensatoria y disminución de la producción proteica. Cuando nosotros hacemos terapias con microagujas, lo que estamos haciendo es estimular el fibroblasto para que produzca colágeno, elastina y hialurónico. Envejecemos por capas, por lo tanto deberíamos de utilizar herramientas específicas para dar un rejuvenecimiento facial mucho más integral, conociendo todos estos productos que nosotros vamos a utilizar. La clasificación de Glugó es una clasificación que funciona referencia histórica para el proceso de envejecimiento. Esto se utilizaba en los 80s. Hoy en día se van a dar cuenta que todavía hay quien referencia la escala de Glugó, pero hoy en día el proceso de envejecimiento se ve muy diferente como era a los 80s. ¿Sí? Si ustedes ven una señora de 40, 50 años en los 80s, es una señora, una bien señora. Hoy la señora es Maribel Guardia y tiene 60 y tantos años, ¿no? Y no se ve como una señora, ¿sí? Entonces, la clasificación sirve como referencia, sin embargo, hoy en día tenemos diferentes tipos de escalas para mejorar el proceso de envejecimiento o para entender el proceso de envejecimiento. Tenemos 60 generaciones de fibroblastos. Cada generación de fibroblastos tiene la capacidad de producir colágeno, elastina y hialurónico por 3 años. Esto quiere decir que teóricamente podríamos estar 180 años lucidos, tersos sin arrugas. El detalle es que se cae la producción de hormona de crecimiento y se cae la producción del fibroblasto y empezamos a envejecer. El proceso de envejecimiento, cuando nosotros identificamos el colágeno en una persona joven, las fibras son más largas, más gruesas, mucho más elongadas. Esto se mueve con la dinámica del rostro. Este es el colágeno tipo 1. Cuando nosotros vamos envejeciendo, a partir de los 22, 23 años, nuestra producción de colágeno va cambiando. Y por ahí de los 60 años, el 85% de nuestro colágeno, que era tipo 1 a los 23, ahora es colágeno tipo 3. Y resulta que el 15% que era colágeno tipo 3, ahora es colágeno tipo 1. Eso pasa en dos tipos de situaciones, unas en el envejecimiento y otras en los trastornos cicatrizales, como pueden ser la cicatriz hipertrófica. Una sobreexpresión génica que estimula la producción de colágeno tipo 3, que lo que sirve es para sellar, no tiene un aspecto estético. El colágeno tipo 3 sirve única y exclusivamente para que el güey no se muera, porque no se le vaya a meter una bacteria. ¿Sí? Es para cerrar heridas, es para cerrar, es envejecimiento, es fibrosis como tal. Por eso se llama colágeno fibroso. Lo que nos interesa es estimular la producción de colágeno tipo 1 y existen diferentes tipos de maneras para estimularlo. Sabemos que hay diferentes factores que nos van a ayudar a entender el proceso de envejecimiento. Algunos ya tienen predisposición como tal y algunos otros se van acentuando por el estilo de vida. El estilo de vida, el tabaquismo y la exposición solar son sin duda los peores enemigos en el proceso del rejuvenecimiento facial mínimamente invasivo. Hoy en día tenemos una propuesta en la cual yo, como les decía, empecé a trabajar con protocolos estéticos, pero si les soy honesto, no soy fan de estos procedimientos, ¿sí? Yo empecé a hablar de esta charla trabajando con Sergio Calixto, pero no es un tema que me apasione, voy a ser honesto. ¿Por qué no me apasiona? Porque es demasiado sencillo poner un poquito de anestesia en crema y pasar agujas. Regularmente eso lo hacen mis doctoras, no lo hago yo hago volumetría. ¿Y veo resultados interesantes? Sí, pero porque le vamos dando seguimiento. Le vamos dando seguimiento porque regularmente son tratamientos que llegan a poner la cereza al pastel, a la toxina, a la volumetría, etc. En donde yo empecé a agarrar pasión por este producto fue en el manejo de efectos adversos. Como ustedes saben, a mí me encantan los efectos adversos ajenos. Entonces me encanta ver isquemias, me encanta ver necrosis, me encanta ver nodulaciones y me encanta ver las fotografías y darle seguimiento y cómo han ido avanzando. Bajo eso empezamos a utilizar este protocolo para la recuperación de heridas. Y el récord que teníamos de cierre de piel era de 14 días cuando solamente trabajábamos con colagenasa. Nosotros tenemos que saber que tenemos dos herramientas para mejorar la calidad de la piel desde la perspectiva superficial. Una son los factores de crecimiento que van a estimular la producción de colágeno, elastina y hialurónico, y el otro es la colagenasa. La colagenasa impide el establecimiento del colágeno tipo 3 y disminuye el riesgo de tener una cicatrización retráctil. Entonces, en el proceso de healing de una cicatriz
Tienes que conocer estas dos sustancias porque en la medida en la que estimules y además previenes una irregularidad en la cicatriz, vas a tener mejores resultados. Este tipo de células se obtiene a través de placentas. Hay diferentes tipos de obtención, pero esta se obtiene a través de placentas en las cuales se hacen diferentes tipos de exámenes, hacen cultivos separados, un conteo microbiológico y regularmente se pasan a procesos de esterilización, filtración y ultracongelación para poder ser aplicadas. No son inyectables, sin embargo se pueden poner a través de ruptura de pérdida de membrana. Están aprobadas por la COFEPRIS y están aprobadas por la Secretaría de Salud, incluso en el manejo y en el desarrollo de tejidos mesenquimales y de tejidos como tal. Hoy en día la medicina regenerativa va enfocada mucho hacia la parte estética, porque la parte estética es la que mantiene el negocio de muchos laboratorios, es la que vende. Existen cerca de 120 indicaciones de toxina botulínica y la que vende es la toxina botulínica estética. ¿Sí? Lo mismo pasa con la medicina regenerativa, aunque se está indicando para prevenir la formación o el avance de enfermedades crónico-degenerativas, hoy en día pues el paciente pues, va a arreglarse cosas, nunca previene cosas. La medicina es más correctiva que preventiva, como debería ser. Y bajo ese criterio, la medicina regenerativa se ha utilizado en dermocosmética para estimular la regeneración de los tejidos. Las células madre mesenquimales son células potenciales que pueden desarrollarse o diferenciarse hacia el tejido donde los pongas. Por eso es que cuando tú rompes piel y las pones sobre, van hacia la regeneración de tejido dérmico. Principalmente son de baja inmunogenicidad, realmente no tienen manera de despertar respuesta inmune porque no están diferenciadas. Hay diferentes mecanismos de obtención, ¿sí? El más común es el tejido placentario. Regularmente el de cordón umbilical se utiliza porque se espera que en unos 20-30 años se pueda incluso obtener un hígado, un riñón, un páncreas a través de este tipo de tejidos y del uso de la biotecnología o de la ingeniería genética. Además, el complejo que trae esta sustancia trae factores de crecimiento más exosomas. Estamos hablando de que AGF tiene dos perspectivas, exosomas más factores de crecimiento. Los factores de crecimiento estimulan como tal la producción, estos son los más comunes, estimulan la producción o regeneración del tejido. Y los exosomas son cuerpos por los cuales a través de ellos las células se comunican y se transmiten información para incrementar sus procesos de regeneración o para su viabilidad como tal. Son vesículas muy pequeñas, regularmente tienen segmentos de ARN mensajero que utilizan las células, como decíamos, para comunicarse entre ellas, para mejorar su viabilidad. Son secretados en todas las células, incluso en los medios de cultivo. Por eso es que en los últimos 10 años en Corea se ha desarrollado mucha tecnología y obviamente en México también no ha sido la excepción. Se ha desarrollado tecnología para obtenerlos y se ha utilizado mucho en el proceso de regeneración. Hay dos propuestas dentro de este portafolio, el capilar y el dermal. Yo regularmente uso el capilar. Yo tengo predisposición para hacer alopecia, por lo tanto yo no me siento confiado en venderles esas cosas a los pacientes. Sí, o sea, traigo 10 pelos y que yo le diga al paciente que yo le voy a sacar pelo, o sea, realmente no creo, ¿sí? Lo llegan a hacer las doctoras. El dermal sí, porque pues básicamente es lo que yo hago, ¿no? Entonces, estos dos son los que vienen, ya vienen reconstituidos, así como ustedes los ven. Sergio y yo siempre discutimos con respecto a esto. Él dice que tienen una viabilidad de 18 meses. ¿18 meses? 2 a 24 meses, se fue más lejos hoy. Yo les digo que pueden tener una viabilidad de ese tiempo, pero yo personalmente les digo que cualquier producto que una vez se abre y le metes una aguja a través del caucho, empieza un periodo de contaminación. Después de 2 o 3 penetradas del caucho, eso está contaminado y el riesgo de tener una complicación incrementa. Entonces, lo ideal para mi perspectiva es que una vez que lo abras, 2 semanitas, mantenerlo en refrigeración y 2 o 3 semanitas, ¿sí? Más allá, pues vas a tener riesgo de tener una complicación infecciosa o edematosa. Decíamos, son dos, el dermal y el capilar, uno para regeneración dérmica y otro para estimular los folículos pilosos como tal. Va a potencializar el proceso de regeneración por el estímulo que se da incluso por la ruptura. Y cuando nosotros hablamos de la ruptura, tenemos que saber que hay básicamente 2 profundidades. Tú tienes que inyectar a punto 25 si la piel está sana, si la piel solamente quiere bioestimularse o regenerarse. El facial vampiro de las Kardashian no va bien para una piel sana. Se va muy profundo, le das justamente a la dermis media y puedes incluso generar atrofias o provocar una inflamación, una pigmentación postinflamatoria. Regularmente se pasan a punto 25.
En punto 25 empiezas a trabajar toda la cara. Tienes que llegar a eritema. A rocío sangrante, que es el facial vampiro, solamente está indicado en cicatrices de acné, en estrías, en cicatrices de cualquier otra índole, ¿sí? En fibrosis de tejidos. Pero si tú a una persona que no tiene ningún problema con la piel, no tiene un trastorno cicatrizal y le pasas a romperle la piel, le puedes generar atrofias. Entonces, siempre van a pasar la máquina a punto 25. Y cuando hablemos de máquinas también, esa es otra. Existen los Dr. Pen que valen 2,000 pesos, 700 pesos, 3,000 pesos. No valen la pena, chicos, ¿sí? Un Dr. Pen te va a quedar el paciente todo moteado, las agujas no llegan a penetrar, no llegas al resultado. Yo uso la de Sesderma, yo uso el Nanopor, vale como 92,000 pesos. Si un día quieren uno, yo se los consigo ahí en el stand en 70,000 pesos, porque yo tengo un descuento a través de la rotación. Entonces, inviertan en un Nanopor, lo van a recuperar pronto, pero tiene agujas especiales, son agujas de titanio, la velocidad del motor es bastante precisa, el motor es alemán, y ustedes se van a dar cuenta que desde una sesión van a ver un resultado satisfactorio. Entonces, lo que nosotros usamos son ese tipo de profundidades, punto 25, punto 5, si no vemos eritema o pieles gruesas grasas, y de ahí podemos subirlo hasta 1, pero siempre tienes que ir en el orden, nunca tienes que ir mucho más avanzado. Las indicaciones obviamente es para prevenir el envejecimiento, como revitalización facial, estimular el proceso de regeneración, mejorar el tono y la elasticidad, ¿sí? Entonces, los factores de crecimiento que contienen son los del fibroblasto, los de plaquetas y los endoteliales. Son los más comunes y los que más se han utilizado en los últimos 20 años, además de los exosomas. Entonces, cuando tenemos exosomas más factores de crecimiento, vamos a dar una estimulación mecánica en la cual estamos depositando tanto factores de crecimiento, exosomas, que van a mejorar la calidad de la piel, y también le estamos poniendo nutrientes como son el ácido hialurónico, la lantoína para evitar la inflamación, la hidroxietilurea, que es un hidratante, aminoácidos que estimulan la formación o son herramientas para producir colágeno y elastina como tal. Es importante que siempre tomemos fotografías. Se ve bastante interesante el resultado desde una sola sesión. Regularmente se recomiendan 3 sesiones con un espacio de 30 a 45 días. 30 días regularmente en personas más jóvenes, 40 a 45 días en personas por arriba de los 40 a 50 años, porque su proceso de regeneración dérmica es mucho más lento, se va hasta 6 semanas. Antes de los 40 años a 30 días, después puedes prolongar un poquito. Siempre hay que ser muy fijados con la limpieza del procedimiento, disminuyen sus complicaciones inflamatorias. Sus complicaciones inflamatorias, si el paciente se inflama, puede ser o el trauma o porque la técnica no fue particularmente limpia. Vuélvanse una enfermera médico-quirúrgica con eso, ¿no? Pónganse así de obsesivos, que nada más ven cómo tocas algo con la esquina y empiezan a gritar, doctor, ya se contaminó. Entonces, limpieza de la zona a tratar, obviamente, aplicamos anestesia tópica. Nosotros tenemos una modelo ahí atrás, ya le pusimos anestesia tópica, yo uso télica. Entonces, télica 10-15 minutos es suficiente, vamos a retirar la anestesia y después se va a aplicar por goteo el factor de crecimiento y vamos a trabajar con el Nanopor. Regularmente trabajamos agujas lineales. Recuerden que hay agujas lineales y hay agujas circulares. Las agujas lineales son para rejuvenecimiento, las agujas circulares son para cicatrices, trabajan en forma de stamp. Entonces, para que distingan cuáles son las que van a trabajar. Las agujas lineales regularmente la profundidad es punto 25, las agujas en stamp, las circulares, la profundidad se empieza en punto 5 y en esa sí buscas un sangrado como tal. Entonces siempre se pone AGF de manera inicial porque nos va a servir como lubricante y después pasamos el dispositivo de micropunción. Yo lo suelo utilizar incluso con las microagujas. Morpheus, yo tengo Endimed. Entonces también les pongo las microagujas, es muy parecido a Morpheus y al final hago sellado. Lo van a utilizar en cualquier terapia ablativa, ¿sí? Láser, CO2 fraccionado, incluso si te pasaste, cuando compren un láser se van a pasar con los primeros pacientes y los primeros 3 meses toda su ganancia se va a ir en recuperación de quemados, ¿eh? Pasa por una curva de aprendizaje. Entonces, para evitar esas pigmentaciones posinflamatorias, para evitar o para incrementar el proceso de regeneración en pacientes que te hayas pasado la mano en algún procedimiento, séllalo con AGF y te vas a dar cuenta que el resultado va a mejorar mucho desde el principio. Nosotros entonces decíamos, lo que hacemos es aplicarle el líquido como tal. Ahorita lo vamos a hacer en vivo en una paciente. Lo aplicamos a través de un goteo, lo integramos y después vamos a pasar el Nanopor y lo vamos a pasar en direcciones. Recuerden que siempre se va a trabajar primero horizontal,
luego en vertical, luego en diagonal y finalmente en diagonal invertida, como si trabajaras un asterisco, como si dibujaras un asterisco. Entonces siempre vas a trabajarlo en esa manera. Ahí, por ejemplo, lo estamos trabajando horizontal. Entonces, siempre horizontal, luego vertical, diagonal y diagonal invertida. A la doctora Betty le gustaba llegar a sangre. Entonces, en ella siempre empezamos en punto 5. Hay pacientes que te piden el sangrado también, ¿sí? Hay pacientes que incluso sí ves mejor resultado, pero ten cuidado con los Fitzpatrick 3, 4. Probablemente el 1 y el 2 puedas, pero 3, 4 hay que pensarle, hay que tener una buena cuidado del protector solar. 5 y 6 no, se van a pigmentar, ¿sí? Entonces, en el área de los carrillos igual también ponemos el producto y trabajamos de manera horizontal, ¿sí? Ahí siempre, esa es otra, siempre hay que tensar la piel. Siempre hay que ver que hay mayor dolor cuando trabajas en referencias óseas, como la rama cigomática, como el arco mandibular, como la frente. Pero si tú tensas la piel, te vas a dar cuenta cómo el eritema se ve parejo inmediatamente. Entonces, piel tensada, una buena máquina, buenas agujas, ¿sí? Y trabajando según el protocolo. Primero horizontal, luego vertical y después en diagonal cubriendo toda la cara. Ya este es un señor más grande, ¿sí? Entonces, en perioral también líneas verticales, después trabajas horizontal, ¿sí? Y después trabajas en diagonal. Puedes trabajar incluso hasta zona en cuello, escote, etc. Entonces, esa es la indicación. Proceso de regeneración que estamos utilizando, en el cual vamos a mejorar el skin quality, más una vitamina C en las noches, más un ácido hialurónico y un buen protector solar, van a hacer que sus tratamientos sean mucho mejor, tengan mucho mejor resultado. Hay que dejar actuar el producto por lo menos 4 horas. Es importante que este tipo de procedimientos se hagan preferentemente en la tarde, en las tardes, la consulta después de las 4, para que el paciente se venga, haga el procedimiento, le pones el producto, vaya a su casa, porque lo ideal es que después del procedimiento no le pongas protector solar. Entonces vas a trabajar preferentemente en las tardes. No exponerse al sol directo las primeras 24 horas, ¿sí? Y solamente el protector solar hasta la mañana siguiente. Esa noche no se tiene que lavar la cara, se lo tiene que dejar. Lo ideal sería que al menos 4 horas quede el procedimiento, el producto puesto, pero pues si se lo puede dejar toda la noche, mucho mejor. No aplicar maquillaje las primeras 24 horas, ¿sí? Sesiones cada 30 días, personas jóvenes, 45 días, por arriba de los 50 años, siguen siendo jóvenes, pero un poquito menos. Mínimo 3 sesiones es lo indicado. Los resultados se ven desde la primera sesión, pero lo ideal es hacer 3 sesiones. Y cada 6 meses, una de mantenimiento, ¿sí? Ahora, déjenme llegar, es el mismo protocolo, déjenme llegar a algunos resultados. Esta es una de las pacientes que se hizo 2 protocolos. Trae un BioNutriLift, ¿sí? Trae un BioNutriLift y además trae 2 sesiones con AGF. El BioNutriLift es una mezcla de ácido hialurónico más NSTF a través de cánula. Pones un punto de abordaje aquí. Al NSTF, ¿lo conocen? El de Filorga, Filmed. A ese vacíale 2 jeringas de ácido hialurónico de gama media. Si es de Filmed, ponle pues, el Universal. Pero puedes jugar con otras marcas, ¿no? Hay marcas más accesibles en precio y que te dan el mismo resultado. A los 3 mililitros, vacíale 2 mililitros. Mezcla eso, haz un orificio a la altura de la rama cigomática, mete una cánula 25 y pon vectores acá arriba, acá abajo y acá afuera. Desde un punto trabajas 2,5 mililitros en esta zona, 2,5 mililitros en esta zona. El producto va a hidratar, va a tensar y como el producto tiene nutrientes, por dentro va a tener reservorio siempre para que la piel se vea de buena calidad. Y esto lo trabajamos en la superficie. Entonces, esta es una paciente, esto es un video creo, pero no sé si se puede mover, a ver. El NSTF, puede ser NSTF, puede ser NSPR Toscani, puede ser, sí es video. Puede ser NSPR Toscani. No. ¿Se ve variación entre Toscani y NSTF? Yo he usado siempre NSTF. La verdad, te soy honesto, yo conozco NSTF, yo fui speaker de NSTF, de Filmed Filorga, se llamaba, hace 20 años. Entonces yo he utilizado 2 en general. El de Mesoesthetic, que se llama NSTC, y el de Filmed, que se llama NSTF. Hay unos de Skin Medical, creo que se llama, que acaban de llegar a México, no los he probado, la presentación se ve bastante buena, son barceloneses también, catalanes. Y el de Toscani, llegué a utilizar el ICPR, porque Toscani la ventaja que tiene es que tiene 4 variedades. Tiene el NSPR, el ICPR, el RCPR y tiene el HireCPR.
Unos para el cabello, unos para arrugas, el YCPR, son 5. Entonces, son más específicos, no los he probado, honestamente, no he hecho sus protocolos, porque en realidad el protocolo es un protocolo de FilmMed, que lleva NSTF más 2 jeringas. Yo ya quito las jeringas de FilmMed y pongo otra marca. Yo pongo Perfecta Derm, que es más accesible en el precio, ¿sí? Y ya si quito el NSTF, pues ya no es el mismo protocolo, porque pues ya le cambié todo, ¿no? Pero no tengo experiencia con el de Toscani. Deben ser bastante buenos, porque la línea es bastante buena, ¿sí? Entonces, mejoran la calidad de la piel, que tiene que ser secundaria al reposicionamiento de volumen, ¿sí? Entonces, a solo 2 sesiones, dar cuenta cómo hay un aclarado de la piel. A la edad de los 30, 40 años ya somos 2 tonos más oscuros del tono del que realmente somos, precisamente por el daño oxidativo, como las manzanas, ¿sí? Precisamente por varias situaciones, como son el sol y el proceso de envejecimiento como tal. Este es el paciente récord que tengo ahora. Y a mí me parece una cosa súper espectacular, porque la verdad es que ha sido de los pacientes, tiene 20 días esto. Ha sido el paciente de todas las complicaciones que más estrés me ha generado, ¿sí? Y incluso considerando que no era mi paciente, ¿no? Fue una interconsulta. Lo inyectan el viernes, lo atienden hasta el lunes y resulta que el paciente tenía un morete que había llegado a isquemia, pero tenía lesionada hasta la arteria palatina. Le inyectaron con cánula en esta zona, inyectar el fat pad medial profundo. Aquí se encuentra el foramen infraorbitario. El foramen infraorbitario atraviesa el macizo facial, el maxilar, pero detrás del maxilar tiene una bifurcación que te da la arteria palatina. Entonces resulta que le metieron cánula, además, le metieron la cánula, agarraron la arteria y le pasaron con tanta presión que el émbolo se fue para atrás y se fue hacia la arteria palatina. Todo el paladar estaba morado del lado izquierdo. El paciente tuvo una cefalea horrible como 5 días y empezó con un proceso de necrosis como tal. Obviamente trabajamos hialuronidasa, ¿sí? Y después de como ya era un protocolo B, ya era una isquemia como tal, obviamente fue la hialuronidasa, fueron 6 viales, la hialuronidasa a hiperdilución. ¿Por qué? Porque fue con Radies. Entonces fueron 9 mililitros y te cagas más cuando es con bioestimulador, porque no hay un protocolo específico. Entonces, 3 hialuronidasas diluidas en 3 mililitros cada una, 9 mililitros. Para esas complicaciones con Radies o con el Lancel, la hialuronidasa tiene que ir a hiperdilución, no a 1 mililitro, que es la recomendación para un hialurónico, a 3 mililitros. Lo que tienes que hacer es una hiperdilución en vivo. Entonces vas a trabajar con cánula. Recuerden, la hialuronidasa no se debe poner más con aguja, tiene que ser con cánula. Entonces se pusimos con cánula y mejoró el paladar inmediatamente. La necrosis ya estaba. Obviamente, vasodilatador, antiplaquetario, antibiótico, antiviral, cámara hiperbárica y los factores de crecimiento. Nosotros utilizamos no el AGF. Ellos tienen otro producto que se llama Excess, me parece, que es está raro, porque regularmente los productos los metes al refri y con el se hacen más densos, ¿no? Este es al revés, este está denso y lo metes al refri y se hace líquido. Entonces tiene que estar en el refri y lo sacas, una jeringa de 1 mililitro, lo puse sobre estas heridas diario, ¿sí? Y el paciente, como empezó su necrosis, y a los 5 días ya nada más tenía un puntito ahí. Procesos de regeneración de heridas es espectacular. Además de que ese gel, cuando tú lo sacas y lo pones sobre la herida, funciona como un apósito oclusivo. Entonces se ve como un coloide, como una baba, ¿sí? Lo pones, se seca y queda el apósito. Y ese lo puedes dejar ahí a las 24 horas. Cada curación le vas a hacer el cambio del apósito. En solo 5 o 7 días llegamos a un cierre completo. Además, pues bueno, del manejo, que en realidad fue un manejo bastante tardío. Entonces, ya tenemos aquí precargado nuestro producto, ya tenemos nuestra paciente, le pusimos un poquito de télica, unos 15, 20 minutos antes para que no tuviera ninguna molestia. Siempre recuerden, hay que considerar el confort de nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, tenemos aquí nuestro nanopor hasta que llegue al punto. Aquí tiene las graduaciones. Lo que vamos a hacer es ponerlo en punto 25 y vamos a poner un poquito de producto en toda la frente. Ahí está. Prende. Ok. Entonces, tenso la piel de la frente y vamos a empezar hacia un lado. Recuerden, primero horizontales. Después verticales.
¿Molesta mucho? Perfecto. Luego diagonales. Se van a dar cuenta cómo ya está apareciendo un eritema. Con ese eritema es suficiente. Incluso ha tenido un poquito de rocío sangrante. No me voy a apoyar tanto. Eso es más común en la frente. Y finalmente diagonal invertida. Y lo dejamos ahí. Luego vamos a girar hacia su derecha. Perfecto. Entonces vamos a poner a lo largo de los arcos cigomáticos un poco más de producto. Una línea. Ahí está. Ponle. Igual. Igual, horizontal. Piel tensada. En la zona de los carrillos es probable que pueda no generar un eritema tan rápido porque el tejido es mucho más blando. Incluso ahí podrás decidir trabajarlo a punto 5, pero siempre, siempre, siempre empiecen trabajando en punto 25. En diagonal invertida. Y hemos llegado a un muy buen eritema. Vamos hacia el otro lado. ¿Cómo vas, doctora? Súper. Muy bien. Vamos a poner producto de este lado. Se darán cuenta que es un procedimiento que en general tarda 10-15 minutos de anestesia y 10-15 minutos de procedimiento. Entonces, en 30 minutos el paciente debería de entrar y salir del consultorio ya con todo, con anestesia, con producto, con todo. Entonces, recordamos líneas horizontales, líneas verticales, diagonales, y diagonales invertidas. Ahí está. Región perioral. Sostén un poco de ahí, gracias. Región perioral, mientras voy a poner más factores, más AGF en la región donde ya trabajamos. Al final siempre vamos a trabajar sellando como si fuera una mascarilla. Incluso puedes trabajar con este producto o puedes utilizar el Excess, que es el que va a ser para hacer una mayor recuperación. ¿Sí? El que les estaba diciendo que es el que yo utilizo para el proceso de regeneración de heridas cuando llegamos a tener complicaciones que llegan un poquito más avanzadas, ¿sí? Vamos a trabajar en región perioral también y voy a poner un poquito en nariz para trabajar esa zona. Entonces lo que estoy haciendo es poner un poquito de producto para que el tejido esté lubricado. Ahí está. ¿Sí? Ahorita voy con la boca. Esto nos va a ayudar mucho para hacer contracción del poro. Ahora sí, mete los labios. Perfecto. Listo. ¿Sí? Terminamos. Y una vez que terminamos, vemos un eritema. No está un sangrado como el que se observa regularmente en las redes sociales. Recuerden que eso que se muestra en las redes sociales es para vender. Y eso vende, ese drama vende. Pero en la vida real al paciente no le gusta salir todo maltratado. ¿Sí? Le voy a dar un pase más en la zona del carrillo derecho, que siento que le falta. ¿Sí? Y también un poquito en la temporal. Pero en general ya están. ¿Sí? Dale un poco.
Regresale. Y ya está, listo. Regularmente le hemos puesto 1,5 mililitros, 1,5 mililitros. En este caso, pues nos fuimos a 3 porque pues era el vial completo, no queríamos desperdiciarlo, pero regularmente 1,5 mililitros te alcanza para toda la cara. Si quieres trabajar cara, cuello y escote, sí son los 3 mililitros de producto. Ahorita vamos a dejar a nuestra doctora, a nuestra modelo aquí un ratito, 5 minutos, para que se absorba este producto y terminamos, ¿sí? Entonces se darán cuenta que es un procedimiento relativamente sencillo, bastante rápido y que te va a dar resultados para mejorar la calidad de la piel. Gracias, chicas. Para mejorar la calidad de la piel, ¿sí? Con un procedimiento mínimamente invasivo.